¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Los Especialistas. Hoy toca nuestro tema de sexualidad en la familia. Es un programa de orientación. Espero que se queden con nosotros y nos acompañen allá desde casita. Como ustedes saben, debido a esta contingencia, estamos pues haciendo la realización de este programa desde casita, nosotros también. Así que pues les pedimos, les rogamos su comprensión en cuanto a la calidad y el audio de este programa. Elia Martínez Rodarte, bienvenida a Los Especialistas. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente? Espero que se la estén pasando lindo en convivencia, en este cautiverio, en este confinamiento en el que, bueno, pues vamos a aprender muchas cosas. Fíjate que muy bien, en lo personal, pues sigo siendo un convencido de que no hay nada mejor que estar ocupado. La Claro, terapia ocupacional te quita de estar escuchando y recibiendo mensajes que no aportan nada y que sí restan mucha paz, mucha tranquilidad. sí, ¿para qué andar de ocioso? Así es, así es. Entonces, pues mejor dedicados a estar ocupados y eso, pues bueno, lo hace más llevadero, el día se te va más rápido y acaba siendo también más productivo, así que muy padre. Hoy el tema, y creo que vamos a irnos poco a poco porque creo que es un tema amplio y es un tema bastante, pues es un tema de muchas edades, es la sexualidad en la etapa infantil. La educación en la sexual, en esta etapa de la vida de los niños y de las niñas, pues va más allá de lo que pueda concebirse como sexo o sexualidad, sino tiene que ver con un sentido pues más exploratorio y sobre todo también de empoderamiento de las personalidades de los niños y de las niñas a la hora de conocer su cuerpo, de ser saludables e higiénicos respecto a su cuerpo a la hora de bañarse, por ejemplo, y también, por ejemplo, el hecho de conocer y ser responsables sobre su cuerpo y sobre las dimensiones de su cuerpo, pues también los hace responsables para evitar un abuso, evitar violencia e incluso pues para impedir un poco el bullying, que tiene que ver también mucho con la conformación corporal de los niños y de las niñas, ¿no? Claro que sí, oye, pues bien interesante hablar de la sexualidad en los niños, en nuestros hijos, y creo que además es muy significativo porque, como ya comentamos en el programa anterior, hay muchos tabúes y mitos con respecto a todo esto, pero la verdad es que la sexualidad y la misma parte de nuestro cuerpo, pues es tan natural como pueden ser nuestras propias manos, las orejas, todo eso, es parte íntima e inherente de nuestra naturaleza física, emocional y mental. Sí, además es muy importante que al nosotros asumirnos como individuos con tantas dimensiones que debemos de atender en nuestro ser, bueno, la sexual pues viene desde que nosotros nacemos, porque somos seres sexuales y sexuados. Sexuales quiere decir que tenemos un sexo, un género, un género, un sexo asignado cuando nacemos, ¿no? Dice el doctor es niño, dice el doctor es niña, de acuerdo a cuando revisa los genitales de los bebés. Y bueno, somos también seres sexuales porque ejercemos pues también una sexualidad, una opción sexual, una orientación sexual. Y es muy importante también que la gente pues lo observe desde que somos pequeños, en especial con las criaturas, si somos responsables de educar a niños y niñas. Entonces, te comentaba, desde el momento en que somos bebés, incluso fetos, estamos en un reconocimiento corporal y las dimensiones que tienen que ver con lo sexual, pues no solamente tienen que ver con lo erotizado o con las relaciones sexuales, sino también tiene que ver con un reconocimiento del niño y de la niña desde su cuerpo y desde la diferencia que ve pues en sus hermanitos, en sus padres, en sus parientes, de que ven que tienen otros, por ejemplo, otros órganos sexuales pélvicos externos, otros genitales, pues diferentes a los propios. Entonces, esto de reconocer al cuerpo es muy importante desde pequeños y desde pequeñas. Y hablar de eso, pues, pues es importante desde pequeños, desde al menos desde que se les enseña a reconocer el cuerpo.
también a lo largo del tiempo pues van surgiendo otras preguntas y va surgiendo otra información que ellos adquieren muchas veces vía no sus padres o madres, maestros o maestras, sino pueden verlo en internet o pueden verlo en medios que, bueno, no contienen la orientación o la información que papá o mamá o el maestro y la maestra le pueden orientar pues de una manera, a lo mejor no precisa si no tienen la información en ese momento, pero sí ser conscientes de que, ¿sabes qué? Si me preguntas esto, vamos a investigarlo juntos y vamos a ver de qué se trata, porque yo tampoco sé. O sea, esto de hablar de la sexualidad, Andrés, tiene muchas dimensiones, porque no nada más nos estamos educando a las criaturas, a los niños y a las niñas, sino a nosotros mismos. O sea, nosotros no tenemos todas las respuestas. Entonces, es bueno también que en este proceso de conversar con los hijos, con las hijas, pues también planteemos la posibilidad de que estamos aprendiendo juntos. Yo tengo preguntas, tú tienes preguntas, juntos podemos investigarlas, pero es preciso que esos cuestionamientos no se queden pues en no hablemos de eso porque no debemos hablar de eso, ¿no? Claro, oye, ¿y cuál es más o menos? Sé que en los seres humanos no podemos ser absolutos, pero una edad en los que los niños empiezan a tener conciencia de su cuerpo, de su sexualidad, y si es igual en los varones que en las mujeres. Bueno, mira, generalmente el reconocimiento del cuerpo, y eso siempre lo menciono, es desde que los niños están dentro del vientre de su madre. Desde que están en el periodo de gestación, el niño puede estar tocando sus genitales porque, porque está reconociendo su cuerpo y porque puede hacerlo, ¿no? O sea, está en esa cuestión de reconocer su cuerpo. Muchas veces los bebés también lo hacen, se tocan, ¿por qué? Porque sienten placer, sienten relajación, tienen una sensación nueva, ¿sí? Entonces, eso es parte del reconocimiento del cuerpo. No hay una diferencia entre los niños y las niñas. La diferencia que sí hay es que se penaliza más si una niña se toca o se reconoce su cuerpo, al contrario de los niños. Y bueno, en la cuestión de los niños es que es casi natural que ellos revisen su cuerpo o se toquen porque su genitalia es externa. En cambio, en las niñas, pues es menos visible. No es que sea interna, sino que no es tan visible o no está tan a la mano como en el caso de los niños, ¿no? Entonces es muy importante ver que, bueno, pues el reconocimiento viene desde temprana edad. Hay que aprender a empoderar a los niños y a las niñas en respecto a ese reconocimiento de su cuerpo, pero así como están reconociendo su cuerpo y de qué se compone todo su organismo, pues también es preciso enseñarles también desde pequeños que ese cuerpo que ellos están tocando es solamente de ellos, es solamente del niño o de la niña, y que hay algo muy importante, cuidarlo, protegerlo y además de sentirse a gusto con las caricias que recibe por parte de las demás personas. Empoderar a los niños y a las niñas en ese sentimiento que ellos tienen a veces de no querer acercarse a cierta persona porque les produce repulsión, desconfianza o algún sentimiento que, bueno, muchas veces no lo pueden ellos expresar, pero ya si hay una incomodidad, nosotros sabemos reconocer generalmente en nuestros hijos cuándo es una chiflazón y cuándo están realmente alarmados o alertas por algo. Entonces yo creo que hay que aprender nosotros a confiar en el instinto de nuestros hijos y de nuestras hijas cuando no se sienten a gusto con nadie, porque eso también empodera su forma de sentirse, pues a gusto. Ahora, desde muy pequeños los niños tienen una sensación de sentir rico, sentir placer, sentir relajación. Eso no quiere decir que sea una pulsión sexual, ¿sí? En el constructo de los niños y de las niñas, cuando son muy pequeños, cuando son bebés y sienten rico, una sensación agradable por algo, es simplemente eso, una sensación que no tiene ninguna carga que tenga que ver con lo erotizante, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, muchas veces hago este comentario porque las mamás es que se agarra mucho, el niño es muy pequeño, se toca mucho, se ve que siente placer o se está tocando con la silla o las niñas también. Entonces aquí lo importante es que ellas creen que está produciendo en los niños o en las niñas una sensación pues morbosa o erotizante o sexualizada. Pero realmente lo que los niños y las niñas hacen es el reconocimiento de su cuerpo. Obviamente tienen una sensación que no descifran de alguna manera, sino simplemente es una sensación placentera en la que conlleva también el reconocimiento del cuerpo, ¿sí? Simplemente no creo que la prohibición, el regañar, el déjate ay o el no hagas eso, inciden en, digamos que, una salud sexual positiva e incluso un empoderamiento positivo en el cuerpo de los niños y de las niñas, al ser satanizado ese tipo pues de movimientos o de placer que se auto quiere dar, porque realmente pues nosotros al final de cuentas también estamos en el derecho de darnos un placer, de darnos el placer, obviamente, de sentir rico con nuestro cuerpo si nosotros nos tocamos, no necesariamente con afanes masturbatorios, porque el placer sexual y el tacto que nosotros hacemos sobre nuestro cuerpo tiene que ver mucho con los constructos que nosotros realizamos alrededor de él, ¿verdad? Elia, ahorita de alguna forma ya enunciabas el hecho de que los niños pueden estar expuestos a mucha información externa que puede venir desde el internet, en la escuela, con los compañeros, etcétera. Entonces, pues, yo quisiera pensar que deberíamos ser los padres los que mejor aprovecháramos para acercarles información, como dices tú, confiable, científica, discriminada, adecuada en relación al cuerpo y a la sexualidad. ¿Estás de acuerdo que es necesario o conveniente o deseable que sean los papás quienes inicien la conversación con los hijos sobre el tema del cuerpo y la sexualidad? ¿Y cómo dirigir esas conversaciones? Bueno, sería lo idóneo que la conversación sobre la educación integral en la sexualidad obviamente fuera un tema de continuidad en casa, ¿sí? No solamente te voy a enseñar de cuáles son los órganos femeninos y cuáles son los órganos masculinos, por irnos a una enunciación básica. Aquí lo importante es que todo lo que tiene que ver con educación en la sexualidad es continuo a través de toda la vida, pues de crianza. Entonces es muy importante que en el ejercicio de los maternajes y de los paternajes las personas incorporen la educación integral en la sexualidad, acudiendo con personas, con sexólogos, con sexólogas, que pues los acerquen a materiales, a cursos, a conferencias, a este tipo de reuniones como las que ahora tenemos en Zoom, para hablar de educación integral en la sexualidad. ¿Por qué? Dices, bueno, entonces, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, el psicólogo? Porque, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga debe de tener una formación en sexología o como educador sexual. ¿Para qué? Para poder hablar de los muchísimos temas que además abarca la educación integral en la sexualidad. Muchas veces algunos especialistas como psicólogos o como maestros o maestras o terapeutas no tienen una formación con perspectiva de género, con perspectiva de la diversidad sexual y sobre todo con una perspectiva sexológica que obviamente saque la palabra anormal de todo lo que tenga que ver con sexualidad, ¿sí? Muchas veces se considera que la masturbación es anormal o que la diversidad sexual es anormal o que tal cosa es anormal. Simplemente son situaciones humanas de la sexualidad diversas que los niños y las niñas deben de aprender. Entonces, por ejemplo, en el caso de los padres, yo recomendaría una asesoría con una educadora sexual, con una profesional en sexología para hablar de estos términos y sobre todo el miedo. Perderle el miedo al tema de entrada con los niños y con las niñas. Esto es muy importante porque muchas veces hay muchas familias que dices, bueno, voy a meter al niño a un curso sobre sexualidad para que pues vaya aprendiendo ahora que es prepuber,
pero meten a los niños y no a las niñas. Entonces, los niños y las niñas, en una cartilla incluso de los derechos de los niños y de las niñas, que es a nivel nacional y a nivel mundial, las niñas y los niños y los adolescentes tienen el derecho de recibir una educación en la sexualidad científica y sobre todo desde los niveles básicos de su educación. Entonces, es muy importante estar bien claros en que no solamente los niños y las niñas deben de recibir esta información, sino que es parte de sus derechos e incluso ya constitucionales, ya está establecido en la Constitución a partir, creo que desde el año pasado, si no me equivoco, a partir del año pasado, el rubro de educación integral en la sexualidad queda integrado como parte de la educación básica de los niños y de las niñas. Entonces es importante que padres y madres, maestros y maestras busquen esta asesoría. Estaba leyendo, fíjate, a un autor, una médica, que es la doctora Peinado, que habla sobre, pues, la educación integral en la sexualidad. La doctora Peinado hace una apunte inicial en su artículo en una revista de pediatría, en la revista de atención pediátrica en España. Y fíjate, ella hace una anotación de que la educación en la sexualidad para niños es una materia pendiente, porque se parecería que a los niños se les salta en la educación integral en la sexualidad y se va hasta la adolescencia, cuando empieza pues realmente la aparición de los rasgos sexuales secundarios y obviamente toda la máquina hormonal que se desarrolla durante el periodo de la adolescencia. Entonces es preciso que desde pequeños los padres que están criando niños y niñas, pues desde pequeños, desde que están pues chiquitos, 2, 3 años, pues les ayuden a reconocer su cuerpo, pero sobre todo les ayuden a respetar su cuerpo, respetar el cuerpo ajeno y también estar muy conscientes que en la continua observación de la información que ellos reciben, las preguntas que hacen, por qué las hacen, ¿sí? Y sobre todo tener muy conscientes a nuestras criaturas y confiar en ellas, porque también la información sobre sexualidad que nosotros les proporcionemos puede ayudar a evitar un abuso sexual o incluso para denunciarlos, porque es muy importante también empoderar a los niños y a las niñas en el respeto a su cuerpo para que no sean violentados por agresores sexuales que, pues, por desgracia se encuentran en los ámbitos más primarios de los niños y de las niñas, como pueden ser, pues, los maestros, los parientes, abuelos, abuelas, primas y tíos. Recién leí en un artículo, no tengo ahorita el dato, pero puedo luego conseguirlo. Son los principales agresores dentro de casa. Entonces, ¿de qué nos sirve la educación integral en la sexualidad de los niños y en las niñas? Pues a empoderarlos en esa protección a su cuerpo, en esa protección a su integridad y sobre todo también a cuidarse a sí mismos, ¿no? Estaba viendo, Sí. fíjate, perdón, en Japón los niños van a la escuela a pie o toman el metro y toman el tren, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué van solos? ¿Me explico? Porque están educados en un respeto al cuerpo, al otro, sí, lo cual no podemos hacer, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Disculpa, ibas a decir. No, 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 muy bien. Oye, ¿y qué pasa cuando son precisamente los hijos, los niños pequeños, los que por alguna razón toman la iniciativa y empiezan a cuestionarnos a nosotros los padres? Y hasta dónde, pues en ese momento ya como que no nos podemos echar para atrás, porque ya están ellos cuestionando y están esperando una respuesta. ¿Cómo debemos reaccionar? Y en todo caso, ¿cómo debería ser la información que se les brinde? Ok, bueno, la reacción yo creo que, eh, ya creo que cada vez menos, pero la reacción a veces es difícil de controlar en padres y madres cuando reciben cuestionamientos sobre sexo, sobre sexualidad, o sobre pornografía o sobre temas que tengan que ver pues, con lo que estamos conversando. Entonces, creo que lo principal es, pues, invitar al diálogo, a la conversación, a que haya más preguntas y como te comentaba en un principio, muchas veces van a papá o a mamá o al maestro y a la maestra
y no tienen la información, también pueden investigar la información junto con sus hijos y con sus hijas. ¿Para qué? Para que sigan incrementándose las preguntas, para que esto dé también a una conversación, ¿sí? Si nosotros reaccionamos de una manera positiva, incitando a una conversación y sobre todo propiciando un diálogo, creo que esto va a enriquecer mucho la relación padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-hija, sobre todo porque es importante también para observar otros rasgos de su crecimiento y de su salud sexual. Por ejemplo, la menstruación, por ejemplo, la llegada de la menarca y todos los accidentes que trae alrededor, me imagino, me refiero a todo lo que se vive alrededor, cómo se vive el despertar sexual. Entonces creo que lo importante es también conversar sobre las fuentes de dónde se recibe la información. Decir, no, bueno, pues es que me dijo mi amigo tal cosa, y ¿sabes qué? Pues mira, tu amigo también pues no tiene la información igual que tú, tampoco yo sé de qué están hablando, pero tú y yo lo podemos investigar y tú a lo mejor le puedes comentar a tu amigo que le comente a su mamá y que le pregunte para que también se haga una ayuda y un apoyo entre padres y madres y niños, pues para transmitir una información que debe ser, primero que nada, verificada, ¿sí? Yo les invito a las personas que están buscando información, las invito a escribirme a mis redes sociales si gustan, estoy en Imaginaria en todas las redes sociales. Eh, Sin embargo, también busquen información que sea autentificada y verificada y sobre todo que tenga pues un contenido científico, pues también para dar información que tenga el lenguaje adecuado para el niño, para la niña y que lo entienda, ¿no? Otra cosa que es muy importante. Elia, me gustaría interrumpirte para que nos aclararas o nos explicaras un poquito más en detalle qué quiere decir verificada en este caso, qué características debe tener esa información para que le puedas denominar verificada. Ok, eso es importante porque, por ejemplo, eso lo vemos mucho en las redes sociales, de que según un estudio dijo que tal cosa y aseguran algo muy contundente, entonces no dice de dónde viene, de qué fuente, quién lo dijo. Entonces, por ejemplo, en la información sobre sexología, hay muchos artículos que realmente son libres, son de libre acceso en Redalic, Cielo, que tienen, por ejemplo, pues fuentes de muchos tipos, y de universidades, y de tesis, y de estudios, y de artículos, que bueno, los papás, las mamás, los maestros y las maestras pueden consultar. Existen otros, por ejemplo, en cuestión de educación en la sexualidad infantil en México, pueden consultar autores como Fernando Álvarez o Rina Reinfeldt, que bueno, pues son sexólogos que ya tienen mucho tiempo trabajando con la educación integral en la sexualidad dedicada a niños y a niñas. Entonces, ellos lo que hacen la mayoría de los autores es pues acercar al público, a este público, ahora sí que al público infantil, a conceptos básicos, pero conceptos que puedan entender pues con amabilidad y que puedan también asimilar con facilidad, ¿no? Y bueno, el lenguaje, antes de que se me No, olvide, dime. la cuestión del lenguaje, yo sé que es muy difícil nombrar a las palabras del sexo por su nombre, como son y como vienen en la enciclopedia anatómica, ¿no? Pero yo Y nos creo vamos por los pájaros y las abejas. exactamente, o sea, de entrada, yo creo que lo importante y que es un buen ejemplo de, pues, olvidar los eufemismos y referirnos puntualmente a los órganos del cuerpo como se llaman siempre, ¿sí? Sin, sin decirles de otra manera, porque del momento en que uno hace un chiste de un nombre de un órgano sexual, ya estamos en ya caímos en una comedia de pastelazo de la cual va a ser difícil recuperarnos y ya le dimos un tono morboso o desagradable a una conversación que se busca ser pues instructiva y obviamente cero morbosa, ¿verdad? ¿Podría hablarse de que hay temas adecuados, específicos, de acuerdo a las edades de los niños? Sí hay temas, obviamente, incluso en la educación integral en la sexualidad, hay temas que se tocan por bloques de edades
y qué son los idóneos a través de esas edades, ¿sí? Y que, bueno, a través de la instrucción pública, de escolar, a través de lo que ven en la escuela, sería lo idóneo para que se llevara a cabo y se enseñara, no solamente en casa, sino en las instituciones escolares. Sin embargo, creo que también estamos compitiendo con un abrevadero de información muy grande como es Internet y sobre todo con otro, pues digamos que fuente de información de sexo para los niños y para las niñas, como es la pornografía, a la que tienen muy fácil acceso, pese a los controles parentales que realmente no sirven para nada, ¿no? O sea, son fácilmente brincables, entonces puede haber acceso a cierta información perdón, a cierta material sexual que los niños pues van a decir, oye, ¿qué onda? Esto se hace, esto no se hace, ¿por qué hacen esto? Entonces creo que muchas veces, y bueno, de hecho la edad de exposición a la pornografía ha bajado hasta hacia los 9 años. Esto en muy poco tiempo, ¿no? Estaba 12, hace 5, ahora está en 9 años. Entonces nosotros como padres, como madres, como instructores, como educadores en la sexualidad en nuestro caso, pues debemos de estar muy pendientes qué información es y hablar de ello, porque también, por ejemplo, la información que ven, por ejemplo, en el caso de la pornografía, hay que ser muy puntuales sobre lo que es la pornografía con los niños y con las niñas. Ese no es el sexo real. Ese no es el sexo que hace todas las personas. Es una película con señores y señoras haciendo actividades sexuales para una película, para una historia que ellos inventaron, etcétera, etcétera. Pero es muy importante también diferenciar y puntualizar sobre qué es lo que nos da la pornografía y sobre todo la cercanía que los niños y las niñas tienen con ella, ¿no? Sobre todo porque en el despertar sexual, cuando llega la adolescencia, hay mucha ansiedad por parte de los y las adolescentes por igualar parámetros de la pornografía que obviamente no pueden igualar porque pues la pornografía es un mundo de ficción en donde el sexo se ficcionaliza y bueno, se lleva a otros estadios que no son pues los de la cotidianidad para empezar, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, pues era impensable en que los niños trajeran su propio teléfono celular, que Sí. tuvieran una tablet, una laptop, la computadora, y que obviamente pues son ventanas que, como dices tú, muy fácilmente los pueden poner en contacto con temas como la pornografía, pero también a través de las mismas redes sociales puede haber ciertos ataques, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar como padres, como tutores, maestros, cuando los niños, las niñas puedan empezar a estar padeciendo algún tipo de, vamos a llamarle así, ciberataque? O algún ataque en general, cualquiera. Bueno, por ejemplo, está ya pues ya está escrito y está obviamente en manuales y en algunos, por ejemplo, clases sobre, bueno, en alguna etapa también de la educación integral en la sexualidad dirigida a niños y a niñas, se habla sobre lo que es el abuso sexual o, bueno, también lo que son los secretos buenos, los secretos malos, cómo funciona una relación con un adulto, que bueno, que quiere estar cerca de ti, pero que es una buena persona, es una buena relación. O sea, hay muchas formas, por ejemplo, de buscar que el niño o que la niña viva en un entorno seguro, pues obviamente, como te comentaba hace un momento, empoderándolo sobre su sensación, sobre quién puede tocar mi cuerpo, quién me hace sentir bien, por qué debo de dejar que alguien me toque y por qué debo impedir ese contacto, qué hacer cuando una persona me toca de una manera que no me está gustando, a quién decirle, sí, a quién decirle cuando alguien está tocando mi cuerpo y yo no quiero que me toque o que no quiero que me mire o yo no quiero que esté cerca de mí. Entonces, creo que hay señales de alerta que, como te digo, en estas cuestiones del abuso son muy claras y casi todas eh, son muy claras, sobre todo se somatizan de inmediato, o sea, ese miedo, esa ansiedad o esa situación en la que un niño o una niña se ve envuelto al sentirse acosado
o que está siendo abusado, se nota en su forma de comer, en sus alteraciones del sueño, en las alteraciones del peso, en su manera en cómo se maneja respecto a su cuerpo. Si se expone mucho sus partes, o sea, sus partes, las partes de su cuerpo en general, o desnudo, o si se toca, o si no quiere que lo vean desnudo. Entonces, hay muchos rasgos en la conducta del niño, en el niño y en la niña que dan cambios inmediatos sobre aquí está pasando algo o está siendo vulnerado en su corporalidad o en su sexualidad o en su ser. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes de eso porque son cambios muy notorios en las actitudes y en las conductas cotidianas de un niño o de una niña. En el caso, por ejemplo, si está recibiendo también, si está siendo acosado por internet, también la regla del cuidado no solamente debe de ser insistida en los niños y en las niñas respecto a su cuidado personal, sino también con los amigos y con las amigas que tienen en las redes sociales, ¿sí? Y generalmente en las redes sociales, muchas veces los hijos no quieren tener a los papás en las redes sociales, pero pues bueno, no es mala idea también conversar sobre sus relaciones en las redes sociales para también no parecer que estamos siendo invasivos o siendo vigilantes, sino también pues que queremos estar pendientes de ella en un entorno el cual sí debemos aclararle siempre es peligroso, porque hay secuestros de niños, hay obviamente violaciones, hay abusos sexuales y otras situaciones en las que los menores se están viendo involucrados en casos de violencia, bueno, pues que debemos de hablar siempre, ¿no? Como por ejemplo, en los casos de violencia que ha habido en las escuelas, que ha habido disparos, ¿no? O sea, este es otro de los temas que deben de estar en la conversación cotidiana, no solamente pues sobre la sexualidad, sino también respecto a la violencia, ¿verdad? Claro. Elia Martínez Rodarte, como siempre, se nos acaba primero el tiempo que los temas de Claro, conversación. Sí. Y bueno, pues adicionalmente has hablado de tus redes sociales, de tus columnas, que vamos a publicar ahora en pantalla las direcciones correspondientes. gracias. Te preguntaría, ¿das también talleres de grupo o asesorías incluso personales? Fíjate que ahorita sí, claro que ahorita pues les paso mi teléfono, obviamente puedo dar una asesoría también personal o en grupos. Y algo muy importante, maestro, estamos haciendo talleres que también pues tratemos esos temas no solamente que tengan que ver con la educación integral en la sexualidad para niños y para niñas, sino también para adolescentes. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ver mucho con cómo van a manejar, pues, de ahora en adelante su cuerpo y sus relaciones erótico-afectivas. Y bueno, hay muchos temas en los que vamos a tener que cambiar ahora nuestros talleres con esto del confinamiento, pues vamos a estar en Zoom y pues pueden checarlo en las redes sociales, vamos a estarlos invitando. Claro que sí, y seguiremos trabajando desde casita, nosotros también estamos guardados y haciendo este programa desde los respectivos domicilios, tanto de los participantes como de un servidor. Elia, muchísimas gracias por tu participación, es muy valiosa y muy importante, y a ustedes amigos los esperamos en la siguiente emisión de Los Especialistas para seguir tratando temas de interés. Les queremos también invitar a que si les gustó el programa le den like y a que se suscriban, es muy fácil. Al final del programa van a encontrar un circulito con mi imagen, ahí le dan un clic y van a poder suscribirse al canal. Y desde luego pues también apreciaremos mucho todos sus comentarios que pueden hacer aquí abajo, abajo de la pantalla, donde está el nombre de un servidor, Andrés Bromea Pérez Gil. Ahí también hay un espacio para que recibamos sus comentarios. Hasta pronto, muchas gracias y abundantes bendiciones. Les mando un abrazo. Pásenla lindo.